Shabbat Shalom, hermosa y preciosa familia de Israel. Aquí estamos transmitiendo desde Miami Parashat Miketz a través del ministerio familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre eterno. Parashat Miketz, esta porción se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 41 al 44, versículo 17. Miketz significa al cabo. ¿Y al cabo de qué? Al cabo de 2 años. En la parashá pasada, culmina después que Yosef es enviado a la cárcel de manera injusta, acusado de una violación o un intento de violación que fue absolutamente lo contrario. Y la bendición del Eterno iba con Yosef a donde quiera que él estaba, y él fue puesto en un puesto de confianza dentro de la cárcel. La cárcel prosperaba porque Yosef estaba ahí, y luego caen presos el copero y el panadero, que tienen cada uno un sueño, y 3 días antes del Yom Gudele, del cumpleaños del faraón, Yosef le revela el significado de esos sueños, que eran en 3 días el copero iba a ser exaltado y el panadero iba a ser sacrificado, le iban a cortar la cabeza. Y él le dice al copero que no se olvide de él cuando esté delante del faraón. Pero habían pasado 2 años y efectivamente el copero se olvidó completamente de él, ¿no? Y a nosotros, muchos de nosotros nos pasan este tipo de cosas. Le pedimos al Señor, le suplicamos, el Señor nos concede nuestras peticiones, y muchas veces más rápido que inmediatamente nos olvidamos y nos alejamos y nos descuidamos, pero bendito sea el Señor, que Él es fiel en todo tiempo con su pueblo Israel. Y vamos a avanzar rápidamente a través del capítulo 41. El capítulo 41, al cabo de 2 años, Faraón también tiene 2 sueños. Recordemos que aquí en la vida de Yosef hay 6 sueños muy significativos, que son los 2 que él tuvo antes de que fuera vendido por sus hermanos, donde veía 11 espigas que se inclinaban ante él representando a sus hermanos, y después donde vio 11 estrellas que junto con el sol y la luna que se inclinaban ante él, hablando de un significado quizás un poco más terrenal y otro significado un poco más espiritual. Luego vemos estos 2 sueños del copero y el panadero, y vienen a continuación en el capítulo 41 los sueños del faraón de las 7 vacas flacas, gordas, las 7 vacas flacas, y posteriormente las 7 espigas. Luego de que el faraón no puede conocer el significado de estos sueños, utilizando a todos sus adivinos, agoreros, magos, sabios, el copero le recuerda que hay un joven hebreo que está en la cárcel y que había revelado los sueños hacía 2 años antes, y exactamente se habían cumplido. Faraón mandaba llamar a Yosef, lo visten, lo preparan para estar en la presencia de Faraón. Yosef le dice que la revelación no viene de él, sino viene de Dios, de Elohim, dando testimonio del Dios de Israel. Posteriormente le dice el significado del sueño: 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y no solamente le dice el significado del sueño, sino que da la solución, que debían amontonar comida, grano, durante esos 7 años de abundancia, para que tener en los 7 años de escasez, no solamente para Egipto, sino para las naciones alrededor. Y esto iba a ser muchísimo más fuerte y poderoso al imperio de Faraón.
el Señor no solamente le dio el significado profético del sueño, sino que le dio la solución, le dio la sabiduría a Yosef. Y Faraón reconoce esto y dice, bueno, no hay nadie en quien pueda haber el Espíritu de Dios más indicado para llevar a cabo este plan. Así que te nombro vicerrey de Egipto y nadie va a estar por encima de ti, excepto yo, y todo el que quiera mover la mano o quiera mover los pies, tiene que pedirte permiso a ti. No solamente eso, sino que, como dice aquí en los versículos 44 y 45, le dijo el faraón a Yosef, yo soy el faraón, y sin ti ningún hombre puede levantar ni la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Llamó el faraón a Yosef con el nombre de Safnat Paneah, y le dio a Osnat, hija de Potifra, jefe de On, por esposa. Y salió Yosef a cargo de la tierra de Egipto. Fíjense que el que hayan nombrado a Yosef con otro nombre era una costumbre en Egipto, era también una costumbre en Israel. Vemos, por ejemplo, el apóstol Shaul, que era su nombre hebreo, cuando estaba fuera de Israel, su nombre era Pablo, y así otros ejemplos. Entonces, al cambiarle el nombre por Safnat Paneah, de alguna manera iba a quedar el rostro oculto de Yosef delante de su familia, más adelante cuando se iban a reencontrar. Y este concepto de ocultar el rostro lo vemos también más adelante cuando Hashem le dice a Moshe que le diga al pueblo de Israel antes de que entre a la tierra prometida que cuando se desvíen tras falsos dioses, él iba a ocultar su rostro, ¿no? De la misma manera, Yeshua HaMashiach fue oculto el rostro de él cuando revelado en el Evangelio, el nombre de él es Jesus Christus, en español Jesús Cristo. Y esta es una manera de, a través de un nombre griego, ocultar el rostro judío de Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel, ¿no? Y Dios esconde el rostro de su pueblo por dos razones. Una de ellas es por el pecado. Y el pecado de los hermanos de Yosef, al haberlo vendido, produjo el ocultamiento del rostro de Yosef con fines santos, con propósitos santos de parte de Hashem. Dice en Devarim 31, 17 y 18, Dios dice, entonces mi ira se encenderá contra él en aquel día, los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día, no será porque mi Dios no está en medio de mí, que me han alcanzado estos males, hablando Israel, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. El pecado produce que Hashem esconda su rostro, específicamente el rostro de Mashiach, de su pueblo. Pero la otra razón por la cual se oculta el rostro de Hashem la podemos ver en 2 de Crónicas 39, que dice, porque si se vuelven, haciendo teshuvá, arrepentimiento, ¿no? Se vuelven de sus malos caminos a Hashem, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, porque el eterno su Elohim es clemente y compasivo y no apartará sus rostros de ustedes si se vuelven a él. Entonces, el eterno oculta su rostro por culpa de pecado y para que nosotros procedamos al arrepentimiento y de esta manera volvamos a ver su rostro claramente. Continuamos con la parashá, versículo 50. Y a Yosef le nacieron 2 hijos antes de que comenzara el año del hambre, que le dio a luz Osnat, hija de Potifra, jefe de On. Y llamó Yosef al primogénito Menashe. Segundo,
Creo que está fallando un poquito el sonido. No sé si tengo esto muy pegado. Bueno, ahorita me confirman si se oye mejor. Y llamó Yosef al primogénito Menashe, pues me ha hecho olvidar Elohim de todas mis penurias y toda la familia de mi padre. Ah, que se está escuchando entrecortado. No sé si, ¿será que tengo esto muy pegado aquí? Es el internet. Ah, nos está diciendo aquí la computadora que hay una conexión débil a internet. Ok, continúo. Voy a leer de nuevo el versículo 40. Y a Yosef le nacieron 2 hijos antes que comenzara el año del hambre, que le dio a luz Osnat, hija de Potífera, jefe de On. Y llamó Yosef al primogénito Menashe, pues me ha hecho olvidar Elohim de todas mis penurias y de toda la familia de mi padre. Esa palabra olvidar es la palabra hebrea nashani. Y hay un comentario del rabino Munk en su obra La voz de la Torá sobre esta expresión que dice lo siguiente: Elohim me ha hecho olvidar. Es así como se traduce generalmente la palabra Nashani, pero ¿quién no se sentiría indignado ante semejante actitud? Pues según esto, Yosef no es más que un hombre sin corazón y un hijo ingrato. Por eso debemos recordar que el verbo nashó no solo significa olvidar, sino también ser acreedor. Ya con anterioridad le habíamos dicho el significado del nombre de cada hijo de Israel, y esto nos iba a dar un significado profético, pero no les había dicho el significado de los hijos de Yosef, Efraín y Manashe. Y en el caso de Menashe, significa, con esta interpretación que nos da el rabino Munk, que voy a leer de nuevo, pues llamó a Yosef al primogénito Menashe, pues me ha hecho acreedor Elohim de todas mis penurias y de toda la casa de mi padre. El pecado cometido por los hermanos de Yosef contra él, siendo él justo y acusándolo, vendiéndolo de manera injusta, y la posterior exaltación de Yosef después de haber sufrido tanto, convirtió a Yosef en el acreedor de toda la casa de su padre. Toda la casa de su padre tenía una deuda con Yosef. Y esto no es más que una simbología profética de Yeshua HaMashiach, el acreedor de nuestra deuda, como dice en Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Por lo tanto, Yeshua HaMashiach, al igual que Yosef, es el acreedor de toda la deuda de la casa de Israel. Fíjense que esta expresión, y llamó Yosef al primogénito Menashe, pues me ha hecho acreedor Elohim. Si vemos el valor en cuanto a su gematria, aquí está cómo se escribe en hebreo, que dice Vaikra Yosef Shem Habekor Menashe Ki Nashamni Elohim. Esa expresión
Vemos aquí palabra por palabra el valor de cada letra, el valor de cada palabra, y al sumar el valor de cada palabra, 233, 340, 401, 156, 317, 86, 410, 30 y 395, nos da el valor de 2368, que cuando vemos es la suma del griego Jesus, 888, más el griego Christos, que es 1480, y al sumar nos da 2368. Vemos de manera clara la perfección de la palabra del Señor y de la palabra profética en colocar Yosef el nombre al primogénito Menashe, porque él lo ha hecho acreedor de toda la casa de su padre, como Yeshua HaMashiach es el acreedor de toda la deuda de la humanidad. Luego en Colosenses 13 y 14, como les habíamos dicho, que él canceló el documento de deuda y lo clavó en la cruz. En 1 de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Y después vamos a ver el segundo hijo en el siguiente versículo, 41, 52 de Bereshit, y al segundo lo llamó Efraín, pues me ha hecho fructífero Elohim en la tierra de mi sufrimiento. Efraín significa que él, Dios, nos ha hecho fructíferos en medio del sufrimiento. Y esta palabra, cuando fue traducida al griego, es exactamente la palabra crecer, como vemos en 1 de Pedro, que nosotros debemos desear la leche pura de la palabra para que crezcamos para salvación, y es la misma palabra que se utiliza en 2 de Pedro 3:18, donde se nos insta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, y en Efesios se nos dice que siguiendo la verdad y el amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes escuchen la bendición y cuando se nos dice que seamos bendecidos, que el Señor nos bendiga y nos guarde como a Efraín y como a Manasés, se nos está diciendo que el Señor es el que nos hace crecer en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que el Señor nos hace crecer por medio de la cabeza que es Cristo, y que el Señor es el que nos da la gracia, el conocimiento para salvación, porque Él es nuestro Manashe, Él es el acreedor de toda la deuda, porque Él la pagó y Él es el único autorizado para remitir esa deuda a quienes confían en Él. Eso es lo que significa cuando dice que el Señor te bendiga y te guarde como a Efraín y como a Manasés. Continuamos en el capítulo 42, versículo 1, y vamos a ir leyendo el capítulo 42 hasta el final, que es el 44, 17, haciendo algunos pequeños comentarios, porque esta historia no tiene ningún desperdicio. En esta historia no solamente vemos el significado profético paralelo con la vida de Yeshua HaMashiach, sino que vemos cómo se va utilizando a Yosef, el Eterno, para poder sanar a su familia, a sus hermanos, para guiarlos hacia el arrepentimiento, hacia el perdón, a la reconciliación y a la unidad de Israel, que es la función de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí que he oído que hay provisiones en Egipto. Bajen allí y compren para nosotros de allí, para que vivamos y no muramos. Y Yosef era el Señor de toda la tierra, él era el que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Yosef y se inclinaron a él rostro en tierra. De esta manera es la antesala del cumplimiento del sueño profético de Yosef con respecto a las 11 espigas y a las 11 estrellas que se inclinaban ante él. Era el comienzo, porque en este momento no estaban los 11 hermanos completos, sino que estaban 10 hermanos nada más, ya que Benjamín
había sido retenido por su padre Jacob, temiendo que no le fuese a suceder lo mismo que a Joseph y que él entonces pudiera terminar de morir de la pena. Y Joseph, como vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. ¿Por qué Joseph hace esto? Lo hace para tratar de vengarse de ellos, lo hace como un ataque de rabia. ¿Por qué lo hace? Verdaderamente, Joseph el justo sería incapaz de comportarse de esta manera cuando él los reconoce, pero entendió que no era el momento de revelar su rostro, sino hasta que los corazones de sus hermanos estuvieran preparados, guiándolos a el arrepentimiento. Continuamos. Joseph pues reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Entonces se acordó Joseph de los sueños que había tenido de ellos y les dijo: espías sois. Cuando él se acordó del sueño, él tenía que buscar alguna manera de que esa profecía se cumpliera. Y para que se cumpliera tenía que estar su hermano Benjamín ahí con ellos. Es por esto que él le dice: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: no, señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Fíjense que Joseph no les había preguntado de quién eran hijos, ni si tenían hermanos. Joseph no les había preguntado nada de eso. Y los hermanos, ante el interrogatorio, ante la acusación de Joseph y por miedo, decidieron hablar más de lo que Joseph les estaba pidiendo. Y aquí yo quiero darles un consejo a todos, de que cuando nosotros nos encontremos delante de autoridades, y sobre todo delante de autoridades que no son fieles, creyentes al Eterno, seguidores de la Torá, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no irnos hablando de más allá de lo que nos están preguntando, porque como dicen las leyes de este país, que tienes derecho a guardar silencio y todo lo que hables podría ser usado en tu contra. Y efectivamente las autoridades muchas veces están interrogándonos para que cualquier cosa que ellos puedan detectar para que sirva para acusarnos, puedan hacerlo. Entonces tenemos que tener mucha prudencia y contestar únicamente lo que se nos está preguntando y no más allá de eso. Pero los hermanos de Joseph se atemorizaron y empezaron a hablar más de la cuenta y le dijeron: somos hijos de un varón, somos hombres de verdad, tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo: no, sino que para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está con nuestro padre y uno está ausente. Y Joseph les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, al menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Y lo juntó en la cárcel por 3 días. Y aquí sigue desarrollándose el plan de Joseph para poder probar los corazones de su hermano, ver si realmente estaban arrepentidos de lo que le habían hecho 22 años antes. Cuando Joseph va a Egipto y es vendido, tenía 17 años, en este momento tenía 39 años, han pasado 22 años. Y fíjese que él primero les dice que va a quedarse con 9 hermanos y que uno solo se regrese. Y los colocó en la cárcel por 3 días.
lo cual es muy representativo porque Yeshua HaMashiach estuvo preso por la muerte durante 3 días, al igual que el profeta Jonás en la boca del gran pez. Y esto nos dice que es necesario que nosotros pasemos por este proceso para que podamos morir a nosotros mismos y arrepentirnos de todas nuestras malas acciones. Versículos 18 al 20, y al tercer día les dijo Yosef: hagan esto y vivirán. Yo temo a Elohim, y ahí está haciendo una salvedad muy interesante porque está nombrando al Dios de Israel, Elohim, ¿no? Y está diciendo que él es temeroso de él. Le dice luego: si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id. Fíjate que ahí cambia la decisión. En vez de dejar preso a 9, ahora quiere dejar preso a uno solo y dejar ir a 9. Esta consideración es muy importante porque un solo hermano no podía hacer un viaje tan largo, peligroso, solo, con una cantidad de comida, cuando había tanta hambre en el mundo. Probablemente lo iban a asaltar, lo iban a matar, le iban a quitar la comida. Además que no podía llevar mucha comida él solo para darle a su padre y al resto de la familia, que sumaban hasta 70 personas. Por lo tanto, Yosef, con misericordia y compasión, decidió dejar preso a un solo hermano y mandar a 9, lo suficiente como para que ellos se cuidaran en el camino mutuamente y para que llevaran suficiente comida. Y también una muestra de consideración y respeto a su padre Jacob, porque el hecho de que llegara un solo hijo a su casa iba a causar un impacto muy grande en el ánimo de Jacob, un susto muy grande, porque ya él había perdido a Yosef en una situación similar. En cambio, el que se haya quedado un solo hijo y hayan regresado 9 que le den testimonio de que ese hijo verdaderamente está preso, iba a ser menos impactante en su padre Jacob. Ok, entonces ellos hicieron así, y después de estar estos 3 días en la cárcel, se dijeron al uno al otro de una manera introspectiva, haciendo reflexión: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. El trato injusto que ellos estaban teniendo, ellos están tratando de ver un poco más allá de por qué le está sucediendo eso, y en vez de responsabilizar a el faraón y a su virrey Safat Panea, ellos entienden que esto es consecuencia de lo que ellos habían hecho 22 años atrás a su hermano Yosef. Entonces vemos que esto que está haciendo Yosef está haciendo su trabajo en el corazón de sus hermanos, porque los está ablandando. Entonces Reubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí, también su sangre es requerida. Y es importante que en un creyente nazca lo que se llama el temor al Eterno, porque el temor del Eterno es el principio de la sabiduría, y ellos aquí en este proceso están empezando a desarrollar eso, el temor al Eterno. Dice los versículos 23 al 25: y ellos no sabían que los entendía Yosef, porque había intérprete entre ellos. Y Yosef se apartó de ellos y lloró. Fíjense que ellos, sin saber, Yosef les entendía. Y tenemos que concientizar que el Eterno todo lo entiende, todo lo oye. Él fue el que creó el ojo, Él fue el que creó el oído, Él fue el que creó la sabiduría, o la sabiduría es eterna. Él fue el que nos dio sabiduría, conocimiento a nosotros. Y ellos
cuando cometieron el delito que cometieron con Yosef, pareciera que en ese momento no estuvieran conscientes de que Dios está presente ahí, estuvo presente y estuvo escuchando todo lo que ellos hicieron, conociendo hasta sus pensamientos. Y vemos aquí resaltado que Yosef se apartó de ellos y lloró, porque aunque somos seres humanos, que tenemos nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos, nosotros tenemos que tener dominio propio y prudencia para saber cómo, cuándo y dónde expresar esos sentimientos. En este caso, lo adecuado era que Yosef llorara, si quería llorar, pero solo, sin que sus hermanos lo vieran. Porque si los hermanos lo hubieran visto llorando en ese momento, pues el plan de llevarlos a un verdadero y profundo arrepentimiento hubiese sido truncado. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo expresar nuestros sentimientos. Un padre tiene que tener cuidado a la hora de llorar delante de sus hijos, porque los hijos que están esperando ser consolados por los padres, cuando ven a los padres llorando, imagínense qué sensación puede causar en ellos. Tenemos que tener dominio propio y saber expresar nuestros sentimientos de manera adecuada. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Shimón y lo aprisionó a vista de ellos. Entonces Yosef escogió al azar a Shimón. No fue al azar. Recordemos que todos los hermanos le tenían miedo a Shimón y a Leví, que eran muy iracundos, que habían matado a todos los hombres de Shechem anteriormente cuando abusaron de su hermana Dina. Y aunque Yehudá y Reubén no estuvieron de acuerdo en matar a Yosef, tampoco también fueron, digamos que, detenidos en su temor hacia Shimón y hacia Leví. Por lo tanto, Yosef agarró a Shimón, que era el segundo después de Reubén, el segundo hijo de Jacob, y lo mantuvo preso. Y mandó Yosef que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así hizo con ellos. Fíjense que cuando él coloca el dinero de vuelta en los bolsos, cuando ellos encontraran ese dinero, iban a darse cuenta de que si ese dinero estaba ahí, era como una especie de señuelo, de trampa, para que posteriormente ellos pudieran ser acusados de robo, pudieran ser vendidos como esclavos. Y de esta manera Yosef estaba provocando que ellos experimentaran el temor y el miedo de la posibilidad de ser vendidos como esclavos de manera injusta. Y esta es una manera muy efectiva que Dios tiene para que nosotros resolvamos nuestro conflicto, que es enfrentándonos a esos conflictos. Y nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y para amar al prójimo como a nosotros mismos tenemos que ponernos en los pies del otro. Y de esa manera poder mostrar misericordia y compasión como quisiéramos que a nosotros se nos sea mostrada la misericordia y la compasión. 26 al 28, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Y cuando dicen eso, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Que nos puso en peligro de esta acusación, porque el dinero solo puede haber sido devuelto a nuestro saco para poder presentar una acusación en contra de nosotros.
Y vinieron a Jacob su padre en la tierra de Canaán y le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: entonces su padre Jacob les dijo: ¿me habéis privado de mis hijos? José no aparece, Shimón tampoco, y a Beniamín se lo quieren llevar. Contra mí son todas estas cosas. Y esta expresión no hace sino más que denotar que Jacob se está inculpando a sí mismo de todo lo que está sucediendo. Porque él fue el responsable de mandar a Yosef hasta Shechem, un lugar tan retirado, a vigilar a sus hermanos que lo odiaban y haberlos expuesto a tanto peligro. También él se estaba culpando de haber mandado a Shimón junto con el resto de sus hermanos a Egipto a buscar comida, y él se iba a inculpar también si tenía que mandar también a su hijo menor, Beniamín, el único que le quedaba de su amada Rachel. Continuamos con los versículos 37 al 38 y con esto finalizamos el capítulo 42. Y Reubén habló a su padre. Entonces Reubén, que era el primogénito que había perdido la primogenitura con Yosef, trata como que de hacer digamos que de asumir de nuevo ese liderazgo entre sus hermanos, de recuperar ese liderazgo. Y Reubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo volviere. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti. Y esta propuesta no tenía ni pies ni cabeza, porque ¿cómo es posible que Rubén ofrezca como garantía a sus dos hijos, es decir, a los dos nietos de Jacob, y de que si Rubén falla en su misión, que Jacob los matara? Entonces no solamente que iba a perder a su hijo Beniamín, sino que también iba a perder a sus dos nietos. Esto no era razonable y por supuesto que Jacob le dijo no estuvo de acuerdo en darle a Beniamín a la propuesta de Rubén. Luego, entrando en el capítulo 43, dice que cuando ya se les termina los alimentos que habían llevado, intervino Yehudá y toma el mando entre sus hermanos y habla con su papá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto y nos dijo: no verán mi rostro, al menos que vuestro hermano venga con vosotros. Posteriormente, Yehudá le dice a su papá: si envías a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos alimentos, pero si no lo envías, no bajaremos, porque aquel varón nos dijo: no verán mi rostro si no traen a vuestro hermano con ustedes. Y dijo Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal diciendo al varón que teníais otro hermano? ¿Y qué respondieron ellos? Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela. Falso, porque Yosef no les había preguntado por su papá ni por sus hermanos, sino que cuando él los acusó de espías, ellos empezaron a soltar toda la lengua y le contaron lo que no se les estaba preguntando. Y entonces le dicen una mentira de nuevo a su papá diciendo: vive aún nuestro padre, tenéis otro hermano. Y eso no fue lo que le preguntó Yosef. Y le respondimos conforme a estas palabras: ¿cómo podíamos saber que él había de decir: haced venir a vuestro hermano? Y aquí es donde entra el consejo que anteriormente les di. Entonces Yehudá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Yo voy a ser el fiador. Y eso es muy importante, porque si la responsabilidad recaía sobre todos los hermanos, cuando vinieran todos, ¿a quién iba a castigar
y a quién iba a responsabilizar Israel. En cambio, aquí específicamente toda la responsabilidad la estaba asumiendo Yehudá. Yo seré el fiador, a mí me pedirás cuenta de él, si no te lo volviere y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpable todos los días. Posteriormente, su papá le responde, pues que así sea. Háganlo, tomen de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, lleven a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras, ¿no? Y Jacob le está enviando a el virrey de Egipto presentes que normalmente no se consiguen en Egipto, que era lo que los mercaderes llevaban a Egipto, y esto es lo que le está enviando. Y tomen en vuestra mano el doble del dinero por si acaso la comida hubiese subido de precio o tenían que pagar alguna penalidad cuando estuvieran devolviendo el dinero que encontraron en los sacos. Y lleved en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. O sea, en la mano que llevarán el dinero que les había aparecido en los costales. ¿Para qué? Para que antes de que le preguntaran por ese dinero, ellos ya lo devolvieran mostrando así su honestidad, ¿no? Y entonces ellos se levantan para ir a donde ese varón, antes de ir de regreso a Egipto, Israel ora y dice, y el Shaddai os dé misericordia delante de aquel varón. Y el Shaddai es una expresión, un nombre del Eterno que significa que Él es el más que suficiente, suficiente en bondad, suficiente para proveer todo lo que nosotros necesitamos. Por eso, señores, siempre que vayamos a una misión importante, tenemos que encomendarnos en oración y súplica ante el Eterno. Nosotros hacemos lo posible, el Eterno hace lo imposible. Entonces, ellos tomaron los presentes, se levantaron, agarraron a Benjamín y fueron a Egipto de nuevo. Y recuerden lo que sucedió en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 16 y 17, que después que estaban castigando a Yeshua y que pensaban soltarlo, Pilatos, porque en cada fiesta solían por costumbre soltar a un preso, y la fiesta que se estaba celebrando, que estaban a punto de celebrar, la fiesta de Pesaj. Pero cuando se les propuso esto al pueblo judío, todos ellos gritaron diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás, quedando Yeshua preso injustamente, como igual que Yosef quedó preso injustamente, ¿no? Y nosotros debemos aprovechar cada fiesta del Eterno. Ahorita acaba de terminar la fiesta de la dedicación y dentro de poco van a comenzar el nuevo ciclo de las fiestas anuales con Pesaj. Nosotros debemos aprovechar cada fiesta para predicar a Yeshua HaMashiach, para orarle al Shaddai por su bondad y misericordia, y para que las personas que no conocen a Yeshua, plantearles a través del Evangelio que suelten al Mesías, que lo tienen preso, para que sea revelado su rostro y para que Él nos guíe al arrepentimiento, al perdón y a la reconciliación. Versículos 16 y 17 del capítulo 43, y vio Yosef a Beniamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, mete en casa a esos hombres, degüella una víctima, aderézala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como Yosef dijo, y metió a los hombres a la casa. Entonces, aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron metidos en la casa de Yosef, y decían, por el dinero
que fue vuelto en nuestros costales la primera vez, nos han metido aquí, para revolver contra nosotros y dar sobre nosotros y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos, para hacernos esclavos. Esto es lo que quieren hacer con nosotros. Y estaban todos atemorizados. Y entonces se acercó el mayordomo de la casa de Yosef, ellos se acercaron y antes de entrar a la casa le dijeron al mayordomo, mira, vale, le contaron todo lo que había sucedido y le dieron el dinero que estaban devolviéndolo. Y este mayordomo les dijo, verdaderamente yo conté todo el dinero, esto es algo de Dios, tengan paz porque a nosotros no nos ha faltado ningún dinero con el que ustedes nos compraron la comida, así que esto no nos pertenece a nosotros, quédenselo. Luego, cuando Yosef vino a la casa y ellos le entregaron el presente que les había mandado su papá, se inclinaron todos ante él, rostro en tierra, cumpliéndose así la profecía revelada en el sueño de las 11 espigas. Y fíjese que las espigas, que es del fruto de la tierra, habla de la responsabilidad de Yosef de alimentar a su familia. Y el otro sueño que habla de las estrellas del cielo, habla de la responsabilidad de Yosef de alimentarlos espiritualmente a través de la reconciliación y del perdón. De la misma manera como Yeshua HaMashiach es el verdadero pan de vida eterna y Yeshua HaMashiach es el que nos alimenta espiritualmente, como lo estamos haciendo en este momento, estudiando la palabra santa del Eterno. Luego, versículos 29 y 30, y alzando Yosef sus ojos, vio a Beniamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces Yosef se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y procuró un sitio donde llorar, y entró en su recámara y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió afuera, y se contuvo, y dijo, qué importante, como les dije, es tener dominio propio. Dominio propio no es ser insensible. Dominio propio es saber expresar nuestras emociones de la manera adecuada, en el momento adecuado, y saber ocultar nuestras emociones cuando debemos ocultarlas, por el bienestar de los demás. Poned pan y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su mayoría, y el menor conforme a su menoría. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Entonces, ellos se habrán preguntado, bueno, ¿cómo sabe este hombre cuál es el orden del nacimiento de cada uno de nosotros? Interesante, ¿no? Y miren lo que sucedió inmediatamente. Y él tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Beniamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Porque de esta manera Yosef quería averiguar si ellos todavía tenían celos de los hijos de Rachel, en este caso Yosef y Beniamín. Él quería averiguar cómo reaccionarían sus hermanos ante el favoritismo del virrey por uno de esos hermanos, en este caso Beniamín. Y por esto le da 5 veces más
probando los corazones de su hermano a ver si realmente se habían cambiado, ¿no? Y mandó Yosef al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto pudieran llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, en este caso Benjamín, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo Yosef. Venía la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, y habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo Yosef a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcanzares, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. ¿Y cómo es esto de que Yosef tenía una copa para adivinar? Ni que fuera un idólatra, un practicante de magia, un agorero, lo cual detesta a Dios. Pero vamos a aclarar este término. La palabra hebrea aquí utilizada es nehash, que significa adivinar, pero también significa aprender por experiencia. Esta experiencia de esta copa, la reacción que tuvieran sus hermanos le iba a servir a Yosef para ver qué era lo que había en el corazón de ellos. Pero también esta expresión significa cobre, y esta expresión, nahash, significa serpiente. Y recordemos la serpiente de cobre que fue levantada en el desierto representando a el Mesías, quitándole dominio y autoridad a la serpiente en la cruz. Esta palabra tiene una gematria de 358, que es la misma gematria que la palabra Mashiach. Entonces, la copa de la adivinación de Yosef no era más que su relación íntima con el Mesías, que le permitía, como le dijo el faraón a Yosef, tener el espíritu de Elohim para poder interpretar con sabiduría, para tener revelación. Y esta relación íntima y personal con el Mesías es lo que le permitía a Yosef poder ver lo que había en el corazón de sus hermanos. Y cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, el mayordomo, ¿no? Y ellos le respondieron: ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca hagan tal cosa a tu siervo, ¿no? He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? Este es el argumento Baljomer, ¿no? Que es un argumento que, en este caso, si ya te devolvimos el dinero, ¿cómo crees tú que vamos a entonces llevarnos la copa? Es ilógico. Y aquel entonces lo dijeron con tanta seguridad que se atrevieron a, ¿no?, asumir un compromiso, que muchas veces somos presos de nuestras propias palabras. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y el mayordomo les dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare la copa, ¿no?, será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ok, él fue un poco misericordioso, el mayordomo, y no aceptó la propuesta de que mataran a la persona que tuviera la copa y los demás quedaran presos, sino simplemente, bueno, todos fueran libres, pero el único que tuviera la copa simplemente se quedaría como esclavo, ¿no? Entonces ellos se dieron prisa y, derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada uno el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor. Todo perfectamente limpio, no había problema, hasta que llegó Benjamín y la copa fue allá en el costal de Benjamín. Entonces ellos se rasgaron sus vestiduras y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Y llegó Yehudá con sus hermanos a casa de Yosef, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra de nuevo. Y Yosef les dijo: ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Más que adivinar sabe leer
los corazones, sabe discernir espiritualmente. Entonces, Yehudá, tomando el liderazgo del resto de sus hermanos, recuérdense que en la anterior parashá se hablaba de la historia de los hijos de Israel y concentrándose específicamente en Yosef y concentrándose en Yehudá. Mesías ben Yosef, Mesías sufriente, Mesías ben David, el Mesías que reina. Yehudá toma la batuta por el resto de sus hermanos y le dijo: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, reconoce la responsabilidad. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Y de esta manera, Yosef sienta todas las bases para la reconciliación de Israel. Porque nosotros necesitamos ayudar a las personas a quitar el corazón de piedra, a derribar las murallas con la oración, con el amor, con el testimonio, con sabiduría, para que el corazón sea preparado, para que Dios siembre su palabra, su semilla, ¿no? Por lo tanto, utilicemos la copa del Mesías para que con sabiduría podamos sentar las bases del arrepentimiento, para que Yeshua HaMashiach salga de su encarcelamiento y revele su rostro, nos sane y nos salve. Esa es nuestra función. Y en la próxima parashá veremos la culminación de esta hermosísima historia profética con respecto a la función de nuestro Mesías Yeshua con su pueblo Israel. Shabbat Shalom, los amamos.